Buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. El día de hoy tenemos algo un poco peculiar porque en realidad estaba previsto la sesión número 6 del curso de Historia de la relación entre fe y razón. Pero debido a ciertas circunstancias yo ya me anticipé y dije, realmente me va a ser difícil grabar ese día, así que, bueno, hacer el directo, entonces voy a grabar y luego lo subo. Así que esta es una grabación, primero que nada, pero igualmente espero que les sea útil. Vamos a tratar donde habíamos dejado anteriormente. Habíamos hablado muchas cuestiones que tienen que ver con el tomismo, con Santa Gidelgarda, con las universidades, las escuelas catedralicias, la Edad Media, San Alberto Magno, bueno, en fin. Hablamos de Roger Bacon, de la ciencia, muchas cosas. Y el día de hoy tenemos mucho contenido para tratar, así que espero que estés muy atento porque lo que vamos a tocar el día de hoy es muy importante. Voy a procurar que esto sea más rápido de lo habitual, dado que es una grabación y no el directo como tal, así que espero que igualmente pueden dejar ahí sus preguntas en los comentarios y yo voy a ir respondiendo cuando miren los comentarios básicamente, así que empecemos. Vamos a tocar lo que vendría siendo la ruptura que ocurre en el siglo XIV hasta el siglo XVII. Y llamamos ruptura porque antes no existía tal cosa, el fenómeno de la modernidad. Le llamamos fenómeno porque es algo que no, digamos, no es que no exista anteriormente, pero es como que es el surgir de algo que venía siendo embrionario, igualmente que la ciencia. Nosotros dijimos en el curso anterior que ya Roger Bacon era todo un precursor de la ciencia moderna, del método empírico, del método científico, básicamente, la repetición, constatación, falsificación, etcétera, para poder validar un evento X y con ello hacer una investigación. Habíamos hablado de San Alberto Magno, en fin, muchas de estas cosas ya estaban en germen, las cosas positivas, pero también estaban en una forma embrionaria las cosas negativas. Y una de esas cosas es la modernidad, un fenómeno que nosotros todo el tiempo usamos, pero usamos con una vaguedad en el vocabulario muy endeble, muy mala, porque la modernidad o el modernista, si uno quiere decir así, es como que es una definición muy precisa. El hombre común usa el fenómeno de la modernidad o el concepto modernidad, pero no entiende exactamente a qué se está refiriendo. Nosotros hoy vamos a hacer precisiones muy puntuales sobre ello, así que primero vamos a distinguir lo que es la modernidad del modernismo católico. El modernismo católico es catalogado así, de hecho por San Pío X y otros, es catalogado, por decir en la encíclica Pascendi, como aquella doctrina que fundamenta la religión en la sensación. No es lo mismo exactamente sensación que sentimiento. Hay una leve diferencia entre sentimiento y sensación. El caso es que el modernismo se caracteriza por esta diferencia en decir de que el hombre llega a la religión por la sensación y a partir de ahí toda su doctrina se versa. Digamos que ese es como que el núcleo del modernismo. Tiene un sinfín de variantes, un sinfín, de hecho, si ustedes leen la encíclica muy recomendada Pascendi, hay un montón de puntos que se tocan para poder explicar en qué consiste el modernista. Y en el primer punto que se toca en la encíclica es que no se le puede definir justamente porque cuando se le pregunta al modernista en qué cree, lo hace de una manera tan compleja, añade tantos conceptos, no es sistemático en su exposición, de modo que no te queda nada claro qué es lo que cree. Es algo similar al protestantismo, si se dan cuenta. Es como que cada protestante tiene una doctrina, otra vez, que se subdiferencia de su denominación, doctrinas muy extravagantes. Nosotros podemos ver, y te voy a contarlo sin ánimo de ofender, en ciertos grupos evangélicos que creen que Dios ya le asignó una pareja de antemano, es decir, no son calvinistas, pero creen de que Dios ya les tiene designado a fulanito de tal o fulanita de tal para que sea su pareja. Es decir, no son calvinistas, pero piensan en ciertas cositas como calvinistas.
Entonces esto podemos verlo inclusive en los, bueno, grupos luteranos, evangélicos, pentecostales, neopentecostales y un largo etcétera. Y esa es una característica principal del modernismo católico, que nunca es una doctrina específica, siempre es una mezcla, una mixtura de un poquito de todo. Pero si hay algo que le fundamenta, es que la religión no es una institución propiamente divina, con jerarquía, con estructura, y que esto viene al hombre para revelarle cómo debe de ordenar el intelecto al objeto, a las cosas. Eso digamos que es como que lo que le caracteriza a todo modernista, porque si yo esto afirmara lo contrario, es decir, que hay una jerarquía, hay un orden, hay una estructura, hay un modo de ser en las cosas, entonces esto me haría, digamos, empezar a sistematizar mi teología, empezar a acomodar mi teología a la manera en la cual la estructura y jerarquía que puso Jesucristo, bueno, básicamente mi teología se va a transformar a esa teología ortodoxa, ¿ok? Entonces, por eso un modernista, si tuviéramos que definir, es aquel individuo el cual sitúa la religión primero en la sensación, o también se puede decir en la pasión, no propiamente sentimiento, porque sensación no es sinónimo exactamente de sentimiento. Hacemos una diferencia acá netamente conceptual, porque digamos que yo puedo decir, por dar un ejemplo X, la compasión. La compasión es un sentimiento que nosotros sentimos hacia fulanito de tal, pero nosotros podemos también tener compasión sin sentir esa sensación de compasión. Sí, yo puedo obrar muchas cosas que obraría, por ejemplo, si siento amabilidad sin yo ser amable, puedo hacer muchas cosas sin que yo sea eso lo cual yo estoy accionando. Entonces, la sensación se diferencia del sentimiento, porque el sentimiento se siente y la sensación es, digamos, el accionar de ese sentimiento, pero yo puedo accionar sin tener ese sentimiento. Esto es nada más una distinción filosófica, pero es importante para poder diferenciar la modernidad y el modernismo católico. Continuemos. Tenemos entonces el primer fenómeno, que es el Renacimiento y el humanismo. El Renacimiento es básicamente cuando muchos autores empiezan a ver que se dejó de lado a los autores clásicos romanos y griegos y se empezó a mirar demasiado a la patrística. Y es un fenómeno, digamos, bastante natural que haya ocurrido, porque los ortodoxos en 1054, cuando se separan, ellos señalan justamente de que nosotros empezamos a desviarnos hacia la filosofía. Y de hecho, eso es correcto, es decir, justamente fue el mirar hacia otro horizonte el que hizo que la doctrina católica de rito latino empezara a mirar más y se enfocara mucho más en la ciencia, en la filosofía, en el lenguaje, en la epistemología, en todas estas cosas, y dentro de eso el Renacimiento. Es decir, es justamente, y quiero que suene de la mejor manera esto, el abandono de la patrística el que termina haciendo el Renacimiento. Eso es bueno, eso es malo, eso va a quedar a criterio de cada uno. Por mí es algo malo. Es decir, si me preguntan a mí, es algo negativo porque se empezó a dejar de lado la patrística. Ojo, cuando yo digo esto, no estoy diciendo de que los grandes santos no leían la patrística, no, al contrario, es decir, San Alberto, Santo Tomás, todos los que hasta ahora estuvimos nombrando en el curso, todos entendían al pie de la letra la patrística. Vimos el caso de Juan Escoto Eriúgena, de San Beda el Venerable, muchos escritores que hicieron traducción, las diferentes traducciones de diferentes escritores patrísticos. Entonces, tampoco, no quiero acá decir de cuando, que cuando digo que se deja de lado la patrística, significa que los expositores más relevantes no sabían de patrística. No, no, no. En el siglo XIII nosotros tenemos a grandísimos letrados de la patrística, grandísimos, muy letrados. A partir del siglo XIV, que es donde estamos, se empieza a abandonar. Aquí es donde se empieza a abandonar la patrística, en el Renacimiento. Por eso coloqué como
punto es el retorno a las fuentes clásicas, ad fontes. Y bien, las fuentes clásicas hay que ver todas las cosas como son. Tienen cosas buenas, sí, claro que sí. Leer las fuentes clásicas es bueno totalmente. Y es que de hecho el Concilio de Trento, luego, va a retomar este aspecto positivo del Renacimiento y va a aplicarlo. Es decir, a partir de entonces, del Concilio de Trento, en 1540 y algo más o menos, se va a empezar en los seminarios a enseñar a las fuentes clásicas, algo que no era imprescindible en las escuelas catedralicias, en los otros seminarios, digamos, anteriores al siglo, básicamente XV, ahora del siglo XV, XVI para adelante. Entonces, eso es un punto muy, muy importante para recordar, porque es a partir del Renacimiento que se empieza a estudiar más que a la patrística los autores romanos y griegos. Como dije, eso es bueno, eso es malo, depende de cómo lo mires, depende de qué ángulo, depende de qué vas a decir, no porque la verdad no sea objetiva, ni que la moral sea subjetiva, sino porque realmente hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Si a mí me preguntan, hay más aspectos negativos que positivos, pero eso es si a mí me preguntan nada más, no hay por qué concluir como yo. Entonces, Em, Trento va a retomar esto del Renacimiento y va a aplicar a los seminarios básicamente que se estudien las fuentes clásicas, porque, como bien diría John Senior, bueno, en la restauración de la cultura cristiana en Kansas, que es imprescindible el estudio de ciertos autores para poder comprender mejor la inspiración de la fe. Es retomar hasta cierto punto la doctrina de Justino Mártir que nosotros habíamos visto, que es el logos escarmáticos en griego y en latín el semina verbi, que vendría siendo las semillas del verbo, ver eso que decía San Justino de que Dios en todas las culturas había dejado la verdad para que ellos puedan caminar a esa verdadera verdad que es Cristo. De modo que cuando Cristo se encarnara, pudieran ellos llegar a verle a Cristo. De hecho, hay un diálogo en Platón en el cual se dice exactamente lo que le ocurriría si llegara a existir un hombre justo. Y dice Platón que, bueno, voy a hacer como un parafraseo muy vago, pero él dice de que si llegara a haber un hombre justo, a este se lapidaría, se escupiría, tendrían blasfemias, sus amigos los abandonarían y moriría de la peor manera, él, digamos, considerado como uno de tantos malos. Es como un parafraseo demasiado grande lo mío ahora, pero búsquenlo. Platón, eh, profecía de Platón sobre Jesucristo, por decir así. Entonces, inclusive, en esos puntos es profético la filosofía, o el conocimiento, digamos, es profético porque te permite llegar a un conocimiento que realmente no tendrías por qué llegar. El caso de Platón, Platón no conoció a Jesucristo y sin embargo describió con precisión lo que le iba a ocurrir a un hombre como él. Y tuvo razón. Entonces, es este semina verbi que el Renacimiento vuelve a tomar y eso es hasta cierto punto positivo, como había dicho. Y de acá se desprende el humanismo. En este punto, el Renacimiento y el humanismo toman y gozan de lo mejor que había antes, que nosotros ya habíamos explicado, el trivium, el quadrivium, las formas de lógicas, el estudio de la retórica, de la dialéctica, etcétera. Entonces ellos toman esto y digamos que con las diferentes traducciones que van habiendo de autores clásicos, bueno, el conocimiento como empieza a prosperar hasta cierto punto. Pero el problema es el siguiente, va una transición de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Había un profesor de filosofía moderna, que me criticó porque básicamente yo en unos, digamos, cuando traté una cuestión sobre el hombre, eh, empecé a citar a San Agustín, a Santo Tomás, algún que otro medieval, y me dijo, pero los medievales no tratan cuestiones sobre el hombre. El hombre recién es estudiado en el humanismo y posterior al humanismo. Y yo me quedé como que asustado porque pensaba, pucha, yo pensaba que tenía delante a un profesor y no tengo delante a un profesor, tengo delante a un estudiante.
Eso es algo que alguien podría caer si es que nunca leyó a San Agustín, si es que nunca leyó a ninguno de los autores que nosotros venimos tratando hasta ahora, como Isidoro de Sevilla, Casiodoro, Boecio. Es decir, sí, te permito que alguien que nunca leyó a estos autores diga algo así, pero esto no es cierto. Todo lo que tiene que ver con el problema del hombre, tratado en su particularidad, es más que tratado en todos los autores medievales. La diferencia, se podría decir, era que el hombre medieval tenía una jerarquía en su filosofía que es lo que le permitía llegar a la verdad. La jerarquía se podría decir que era primero la revelación y luego la razón natural o la teología natural. Lo que yo puedo comprender de Dios en la naturaleza, teología natural, y lo que yo puedo comprender de la naturaleza, que sería filosofía natural. Pero luego, arriba de eso está la revelación. Entonces el hombre, por dar un ejemplo, ¿cuál es la finalidad del hombre? No es que San Agustín, vamos a poner un ejemplo, San Agustín diga, existe Dios, entonces la finalidad del hombre es llegar a Dios y ya está. O sea, es como cuando se vende esta idea muy simplista, es como que la gente no entiende ni sabe que para llegar a esa conclusión, San Agustín tuvo que haber escrito todo un libro, qué sé yo, por decir, sobre la verdadera religión o sobre el pelagianismo. Y vos podés buscar tantos libros de San Agustín donde él trata todas las otras opciones que el hombre tenía. Eh, Más que nada San Agustín, que como habíamos hablado, él llegó a estar en el maniqueísmo, en el gnosticismo, estuvo en escuelas epícuras, es decir, él estudió un poco de todo, pitagóricas y demás, y entonces él tenía una riqueza en el conocimiento y él hacía esta diferencia. Por dar un ejemplo, habíamos hablado nosotros sobre las virtudes, que básicamente el pecado es la desvirtud de la virtud, habíamos mencionado eso. Entonces, pregúntense si vamos a entrar en las cuestiones del hombre, el antropocentrismo es, ¿qué es aquello que daña al hombre? ¿Qué es aquello que daña al hombre? Esa es una pregunta antropocéntrica. Nosotros nos estamos fijando al hombre. ¿Qué es aquello que daña al hombre? Y San Agustín va a explicarte eso, pero en cientos de libros, no en un libro, en cientos. Te va a explicar que una de esas tantas cosas es la desvirtud, porque la desvirtud termina esclavizando, pues el libre albedrío no es lo mismo que la libertad. El libre albedrío es la capacidad del hombre de obrar bien y mal, pero esta acción, esta doble acción, el poder hacer mal y el bien, no es propiamente la libertad, porque la libertad solamente se llega obrando bien, por ejemplo. Es decir, todos los problemas antropocéntricos sí que son más que tratados en los medievales. Otra cosa es la jerarquía que manejan. Y acá entramos con el humanismo. El humanismo tuerce esto, como que da ahí rompe esto y hace el orden diferente. Es como que coloca por igual, el humanismo coloca por igual lo revelado con la filosofía, lo revelado con el conocimiento natural, y cae en aquello que Tertuliano tanto denunciaba, y nosotros hicimos mención de esto, de que es que cualquier cristiano sabe más de filosofía que cualquier otro filósofo, porque el cristiano conoce a la verdad. Entonces, sabe más este hombre que cualquier otro, el hombre cristiano sabe más. Hay una jerarquía, claramente, pero esa jerarquía, cuando nosotros vamos a llegar en el siguiente curso, en la siguiente sesión, perdón, fides et ratio, es decir, la fe y la razón como si fueran coiguales, pero realmente no es que son coiguales, trabajan juntos, pero obviamente la fe es superior porque, como explicaba San Clemente de Alejandría, se trata de un conocimiento inmutable, que no cambia, que no es alterable. En cambio, la filosofía natural y cualquier forma de razonamiento es totalmente mutable, puede ser errónea, podría ser, no hay ninguna razón para creer que tal tipo de conocimiento es totalmente inmutable en todo el aspecto, en todos los sentidos, en todos los sistemas. No hay forma. Voy a dar un ejemplo, pero este es un ejemplo ya muy, digamos, retrucado, como que no me gusta tanto, pero voy a dar un ejemplo. Si nosotros hacemos la suma, 2 más 2 es 4, ¿ok? Sí, pero si nosotros vamos a aplicar esto en un sistema lógico, por decir, computacional, básicamente informática, nosotros podríamos usar una lógica para consistente que básicamente consiste en introducir ciertos condicionantes, que básicamente, por decir, que 2 más 2 cuando se suma no existe el número 4 en los condicionantes que nosotros ponemos, entonces salta directo del 4 al 5, por decir nada más un ejemplo. Busquen luego de esto, el tema de lógica para consistente es una forma de lógica
que esto yo trato en mi libro, que todavía no publiqué, pero yo trato todas estas cuestiones en el libro, es una forma de lógica que se usa para poder explicar ciertos acontecimientos que parecen no tener una explicación. Lo mismo va a ocurrir con la lógica difusa, la lógica modal, la lógica intuicionista, deóntica, etcétera. Es decir, según qué es lo que yo quiero estudiar, podría cambiar ciertos factores que en ese otro era aceptable, pero en este sistema que voy a estudiar no es aceptable. Entonces, mientras la filosofía es contingente, la revelación no es contingente. ¿Se ve la enorme diferencia? Bien, entonces nunca le cuenten el cuento de que los medievales no estudiaban al hombre, no, los medievales estudiaron mucho más al hombre, de hecho Santo Tomás en su Suma Teológica, creo que es a partir de la cuestión 50, si no me equivoco, él prácticamente estudia todo lo que tiene que ver con el hombre, qué significa, qué es la creencia, cómo es la ciencia, bueno, todas aquellas cosas que tienen que ver con el intelecto, porque Santo Tomás fíjense, el orden de la Suma Teológica está así. La primera trata primero del hombre y de Dios. Es como que va ascendiendo del hombre a Dios y luego hasta llegar a la Trinidad. Ese es el orden que sigue la Suma Teológica. Y ya en el primer tomo, ¿ok? Bien. Luego tenemos nosotros un ejemplo de humanismo cristiano, el de Erasmo de Rotterdam. Y me encanta este ejemplo, yo siempre suelo dar este ejemplo, porque es un ejemplo de cómo el último escolástico, yo le considero así, le considero el último escolástico porque sus obras, como la clásica obra de Erasmo de Rotterdam, muy recomendable, es Elogio de la Locura. Las obras de Erasmo de Rotterdam parten de una tradición realmente escolástica, así como el que vamos a ver posterior, Nicolás de Cusa, pero tiene una particularidad, que es que Erasmo de Rotterdam cae energía. Es decir, su humanismo es el mismo que le lleva a caer energía. Y la mayoría de los humanistas siempre tienen una opinión un poquitito heterodoxa. En el caso de Rotterdam, él cayó en un irenismo, es decir, de que podemos nosotros rebajar ciertas cosas de la fe para poder hacer que todos los hombres se salven. Es decir, si Dios quiere que todos los hombres se salven, seguramente hay cosas que nosotros podríamos quitar, esto y aquello, y entonces todos los hombres se podrían salvar. Eso él va a sostenerlo, ¿ok? Entonces, el humanismo, eh, yo no soy muy partidario, soy partidario de que se estudie, pero yo soy partidario de los padres de la iglesia, ¿ok? O sea, yo soy partidario de que primero los padres de la iglesia a muerte, significa, uno tiene que leer al padre de la iglesia como no sé, tiene que conocer de pie a cabeza a los padres de la iglesia. Inclusive si uno es filósofo, tiene que estudiar a los padres de la iglesia. Y luego a los otros autores, porque los otros autores son, ¿cómo te puedo decir? Como había dicho anteriormente, si vos no guías tu razón según la fe, entonces tu razón va a estar descarriada. Habría que ser como Santo Tomás, el cual cuentan diferentes historias un poco cómicas, que él metía su cabeza en el sagrario para preguntarle a Jesús sobre ciertas cuestiones. Un poco loco, ¿verdad? Pero él hacía eso. Y eso sin contar que él siempre se iba a misa 2 veces diariamente. Entonces, si nosotros queremos tener una buena filosofía, un buen intelecto que razona correctamente, tenemos también que tener una buena vida espiritual que se adecue a la fe, que nosotros podamos comprender la fe de manera correcta. Y esa clase de errores caen los humanistas, como Erasmo de Rotterdam. Pero prosigamos. Bien, Nicolás de Cusa fue un teólogo, filósofo, cardenal y polímata alemán. Y él escribió en La Docta Ignorancia, es una obra buenísima. Básicamente lo que él quería postular era que conocer a Dios, así como habían postulado los escolásticos, no es posible. Así como los escolásticos creen, no es posible exactamente. La limitación que hay entre el ser infinito y el ser finito es demasiada. Hay una brecha tan grande que es una limitación para el hombre referente a Dios. Para el hombre conocer a Dios
no puede llegar. Entonces, hay muchos conocimientos que el hombre está totalmente limitado. Bien, esto es correcto, o sea, esto no es algo que los escolásticos rechazaran, pero ustedes tienen que pensar así. Supongan que creen que pueden llegar a la verdad. Bien, llegamos a la verdad que es Jesucristo. Y además de esto, creemos de que Dios creó las cosas con un orden y para una finalidad. Entonces todas las cosas operan hacia un fin. De modo que la razón que puede conocer estas cosas tiene también la capacidad potencial de poder comprender la naturaleza. Y si esto es así, como creían los escolásticos, ¿cómo yo sé en qué momento ya no puedo más? ¿Cómo yo sé cuando he llegado a un conocimiento que ya me excede, que por naturaleza ya no puedo saber? El caso de Erasmo. Erasmo creía de que el hombre sí podía saber cómo se salvan los hombres. Entonces, está bien, mira, espera un rato. Si nosotros decimos que es necesario el bautismo, que es necesario esto y aquello, ya está, con esto el hombre se salva. Entonces, para él era posible llegar a esta clase de conocimientos. Entonces, Nicolás de Cusa, cuando hace esta obra de Docta Ignorancia, lo que intenta explicar es que la ignorancia es necesaria y que el hombre está condicionado. Hay muchas cosas que se le escapan y era una forma de poder decirle a sus contemporáneos: esperen ustedes que están especulando demasiado, están hablando de cosas que no entienden, están cayendo en el vacío, así como este Erasmo que no entiende lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces es una forma de explicar esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con él? Él es un increíble porque él se adelantó a Newton, a Galileo, a Copérnico, a todo el mundo y nadie ni le menciona, pero no le mencionan porque no fue su intención. Por ejemplo, él hablaba de que la Tierra estaba en un espacio, estaba sobre el espacio. Eso todo está en de docta ignorancia, que la Tierra está como en el espacio. ¿Y por qué habría que creer eso? Y bueno, yo cuando había leído la obra no le encontré ningún sentido, es decir, no me convenció su argumentación y me parece que a casi nadie le convencería la argumentación que él da, así tal cual como él presenta. Pero como yo vengo con un preconocimiento, es decir, yo sé que lo que él dice es cierto, y las razones por las que dice que es cierto son estas, y luego leo yo su escrito, entonces obviamente tengo un sesgo y digo, ah, tiene sentido lo que él dice. Hasta cierto punto, dado estas cosas, esto es posible. Pero si yo no tuviera estos conocimientos X de la ciencia actual que uno estudia en el colegio, entonces no le creería. Pero bueno, digamos que él se adelantó a Galileo, a Newton, en, primero, el caso que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, una cosa que él había mencionado. Dos, que la Tierra está en movimiento, porque no es tan simple el decir que, de hecho no es solamente que la Tierra está en movimiento, creo que él decía algo así como que todos los astros están en movimiento. Y eso es otra cosa, estamos al siguiente nivel. No solamente afirma que la Tierra está en movimiento, sino que las cosas están en movimiento. Y con eso se adelanta también a la teoría de la gravedad. ¿Se entiende? Es decir, él está en otro paso, está en otra escala. Y sin embargo, a él no se le considera. Claro que este cardenal, porque él era un cardenal, em, digamos, jamás tuvo censura por decir nada de eso. Acá otro, el mito de la ciencia. Él dijo, la Tierra gira alrededor del Sol, posiblemente los demás astros también, y nadie le dijo nada. Él dijo, nosotros estamos sobre un plano espacial y nadie le dijo nada. Entonces, como que esa teoría loca de que la iglesia se oponía como a estas teorías porque la Biblia dice una cosa y nosotros otra, eso no ocurrió, no existe, que ya vamos a ver. Prosigamos. ¿Qué es el humanismo y renacimiento? Se trata de la primera forma de humanismo, el humanismo griego. En sentido estricto, es en este humanismo en el que se debería asentar el humanismo del siglo XV. Pero ¿por qué no es así? Aquella máxima Elena, dioses como hombres y hombres como dioses, da de hecho la noción de la importancia que poseía el hombre en una cultura como la griega y los valores universales que de ese mismo antropocentrismo manaban.
Bien, creo que se me sobrepuso ahí la cita, no estoy seguro, voy a mirar acá mi celular rápido, pero les explico básicamente lo que procuro decir con ese breve texto. El humanismo le cae muy bien los griegos, muy bien, porque ya San Agustín y Santo Tomás y obviamente muchos otros, yo nada más siempre hago referencia a ellos porque son como los pilares del cristianismo, filosóficamente hablando, explicaban de que cuando el verbo se hizo carne, la carne se hizo como Dios, y así tal cual. De hecho, San Ireneo de León ya, ¿ok? Siglo II, San Ireneo de León ya afirmaba esto en su libro Contra las herejías. Pero le voy a dar una demostración teológica. Demostración teológica que da, quiero mirar nada más acá. Bien, una demostración teológica que da Santo Tomás en básicamente su catecismo sobre el credo. En ese catecismo él explica de que y el verbo se hizo carne, cómo se puede entender eso y cómo se puede ver eso. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis, no sé si es el capítulo 22, cuando Abraham se arrodilla, o también dice se postra, ante los ángeles. En realidad, el verbo que se está usando eh, significa adorar. Sí, o sea, Abraham adoró a los ángeles. Y en términos generales, postrar tiene de hecho relación a eso. Postrar tiene una relación con adorar. ¿Pero qué le dijo al ángel? Nada, el ángel no le criticó, no le dijo qué hacer, cómo vas a hacer esto. No, y es en razón de su superioridad. Es decir, supongamos que un animal, no sé, si es que le amaestras o algo por el estilo, se arrodilla ante vos, no creo que le vayas a decir, espera, 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 tenés que arrodillarte únicamente a Dios. No creo que les digas eso a un animal, ¿no? Sería como muy ridículo decirle eso. Bien, lo mismo pasa con el ángel, dado su superioridad en naturaleza. Pero ¿qué ocurre? El verbo cuando se encarna en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando Juan se postra, y es el mismo verbo que en el Antiguo Testamento, bueno, en realidad es en griego, el otro está en hebreo, pero se sobreentiende que hace referencia al mismo evento, ambos se postran, el ángel le dice de que no puede postrarse ante él. De modo de que es una prueba que usa Santo Tomás para poder explicar de que la naturaleza del hombre fue elevada. Es una prueba bíblica, si se quiere. Bien, entonces el humanismo veía que los griegos tenían este principio de que dioses como hombres y hombres como dioses. Y eso hacía que tuvieran, digamos, una dinámica. Bien. Surgido como movimiento intelectual literario que estudiaba las lenguas y obras clásicas, el humanismo tomó cuerpo en el siglo XV en Italia y fue difundiéndose poco a poco por Europa, incluso ya entrado el siglo XVI. La caída de Constantinopla, hoy Estambul, en 1453 favoreció la acogida en Roma de artistas y pensadores. Bien, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Se da el renacentismo literario. Acá le puse nada más algunos cuantos autores, autores que empiezan a escribir de todo. O sea, acá vuelvo con el punto. Es como muy criticable, como que, a ver, el filósofo moderno, el modernista y el posmoderno mira el Renacimiento, el humanismo como que, wow, lo mejor, qué sé yo, o lo mejor para su momento. Pero yo, por causa de mi sesgo, como ya dije, a la escolástica, no puedo pensar lo mismo, porque la literatura acá empezó a ser una literatura, discúlpenme, pero una literatura que no produce algo, no produce más que eh, arte, que es algo bueno, claramente, no produce más que especulaciones sentimentales, y no digo que sea algo malo, pero yo no puedo comparar ni pretendo hacerlo con los tratados que nosotros habíamos visto que eran comunes en el siglo XIII. En el siglo XIII, cuando Santo Tomás escribe, también otros, como Pedro Lombardo, escriben sumas. Para ellos es normal hacer tratados, hacer estudios sistemáticos, conceptos, objeciones, refutación, vamos al siguiente punto, pasamos, evolucionamos. O sea, eh, no puedo yo comparar la obra literaria
tan sofisticada como las sumas con las obras literarias del Renacentismo. No le quito el mérito, pero no le comparo. No hay forma de comparar, ¿ok? O sea, no da para decir que el humanismo fue superior a la escolástica. Me parece que no es así para nada. Que hubieron más cantidad de pensadores, y seguramente. Que hubieron más cantidad de obras difundidas, y posiblemente. Que hubo más traducciones, con toda seguridad. Pero también así tuvo sus puntos malos. Poca lectura de la patrística empezó a haber, un decaimiento en la patrística, un decaimiento en la cantidad de sumas que se hacían, un decaimiento en lo sofisticado que eran las argumentaciones. Como ustedes pueden ver en el mismo Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, el vocabulario es tan simplista, cuando digo que es tan simplista, me refiero que en relación a lo que era. Lo mismo pasa con Nicolás de Cusa. Es como que a partir del humanismo, el Renacimiento, el vocabulario se empieza a ser más simple, empieza a perder eso que sí tenían los escolásticos, que es la complejidad. Y uno dice, ¿pero no es mejor acaso el filósofo que se explica con toda claridad? Y yo respondo, sí, es mejor, pero solo cuando es necesario, porque vos no podés pretender explicar cosas simplificando todo el tiempo, porque al hacer eso recortás la riqueza. Discúlpenme que diga así, pero no es la culpa del filósofo que los demás no le entiendan. O sea, eso es la culpa de cada uno. Si yo no le puedo entender, no puedo entender lo que dice la Santa Iglesia Católica, es mi culpa. Si yo soy incapaz, es mi culpa. O bueno, tal vez podría culpar a la biología o otras cosas más, ¿verdad? Pero no es la culpa del otro propiamente hablando. Ahora, el otro puede superarse y procurar ser más simple o mejorar su vocabulario, pero no puedo de eso culpar al otro de lo que hace. Entonces, un buen filósofo, es cierto, explica siempre con mayor claridad, pero yo añado, solo cuando es necesario, porque hay veces donde no es posible, no se debe de, porque hacerlo lo que hace es reducir el conocimiento, implica abandonar cierto grado de entendimiento. Le voy a dar un ejemplo en la patrística, y un ejemplo que a mí todo me excede. Cuando nosotros vemos el Ave Gratia Plena, creo que es en Lucas 1:28, llena de gracia, básicamente, nosotros comprendemos, está bien, yo de hecho tengo un vídeo por ahí explicando qué significa estas palabras, gracia plena y cómo eso se puede comprender, pero en arameo existen padres de la iglesia, de Siria más que nada, que explican de que el Ave Gratia Plena es todavía incompleto y hacen como una explicación de que en arameo muchas palabras contenían también la sensación, es decir, llena de gracia implicaba también la sensación, por decir, de estar a gusto con esa persona, de sentirte tranquilo, de que te da paz, de que te da, es como que emana de su ser esa característica y vos puedes comprender eso que emana de su ser. Entonces, no es lo mismo que un padre siríaco te hable de Lucas 1:28 a que te hable un padre griego o uno latino, ¿ok? O sea, al final termina por ser más profunda la interpretación siríaca. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque tiene un lenguaje ideal, indicado para ese texto, que les permite llegar a una comprensión todavía más, que es como había explicado el caso del arameo. Bueno, voy a dejar hasta acá porque podríamos quedarnos acá con mucho más tiempo. Bueno, ya le había mencionado a Erasmo de Rotterdam, ahí nada más tienen un poquito de sus estudios. Estudió en París, visitó Padua, Siena, Roma, Alemania, Inglaterra. Fue ahí donde conoció a Tomás Moro, San Tomás Moro, con quien entabló amistad, a quien dedicaría, perdón, porque acá no leo bien, la famosa obra Elogio a la locura. Antes de enseñar griego y teología en Cambridge, tradujo a Luciano, Eurípides, Plutarco, Séneca. Bien, y estamos en la Reforma Protestante. Esto es muy, muy importante, muy importante. Bien.
¿Qué ocurre con la Reforma? La Reforma tiene tres características que hacen una ruptura esencial en la razón. Todo protestante está alejado de la razón por naturaleza. Discúlpenme, pero es así. Todo protestante por naturaleza tiene un problema con la razón. El católico tiene la luz de la razón y puede acercarse a ella. Eso no significa que un católico siempre va a llegar a la verdad en todas las cosas. O sea, eso no tiene nada que ver, eso es expresión del magisterio nada más. Pero el protestante promedio tiene tres problemas. Primero es la sola escritura, que básicamente es el decir que la opinión de uno, el sentimiento, como habíamos dicho, el fenómeno moderno de la modernidad, el sentimiento y la sensación prima sobre la razón. Si yo siento que el Espíritu Santo de alguna forma me lleva a interpretar de esta forma, entonces esta es la verdadera y la correcta. Después de todo, ¿a quién debo de dar razón de mi juicio? A Dios. Como Dios sabe de que yo realmente, con toda sinceridad y con todo el corazón, he llegado a esta conclusión, entonces, como Él es quien me va a juzgar, yo debo de poder responder a esto que he llegado a concluir. ¿Se entiende? Eso es la sola escritura, básicamente. Eso lleva a la sola fide y, en consecuencia, al fideísmo. El protestantismo es fideísta. No, no me pueden decir que no es fideísmo. Es fideísta. Cualquier forma de protestantismo es fideísmo. Y tengo así una lista enorme de cosas que podría explicar por qué es fideísta. Pero la sola fide es el núcleo del pensamiento de la Reforma y también el núcleo de la modernidad. El núcleo. Vamos a pensar de la siguiente manera. La sola fe es básicamente el adscribirse a Cristo y creer que Él te va a llevar a la plenitud. Entonces, cuando yo creo en Cristo y yo creo que es esa fe la que me va a transformar, no estoy diciéndole no a la obra, pero estoy diciendo de que es esa fe la que me va a transformar. Si es esa fe, entonces yo, por más que mire a mi costado y veo que nada funciona, miro a la derecha y todo está cayéndose a pedazos, miro al pastor y el pastor es un desastre, pero pasa que, ¿qué es lo que me va a salvar? Esa fe. Entonces yo tengo que tener fe que Cristo va a transformar mi vida y que también la de ellos. Entonces, es fideísmo. Creo rotundamente que Cristo me va a llevar a la salvación y por tanto, por medio de esa fe voy a llegar. No importa el camino, no puedo justificar tampoco el camino. Puedo procurar justificar, pero en realidad no puedo, no puedo porque es sola fe, justamente. No es fe y razón, no dice fe y razón, fe e intelecto, no dice fe e iglesia, dice fe, y eso es lo que importa. Lo mismo ocurre en el fenómeno de la modernidad. La modernidad es un producto complejo, muy complejo, que me encanta la expresión de Hegel, lastimosamente me encanta su expresión, que es el espíritu del momento. Vamos a usar sus expresiones, pero sin usar su filosofía, porque lo que yo voy a decir a continuación no es exactamente lo que Hegel quiere decir, pero digamos que sirve como modelo explicativo. El espíritu del momento es eh, digamos, la manifestación del el colectivo en el pensamiento. Cada época, como el caso del siglo XIII, ustedes ven un montón de sumas. ¿Por qué todo el mundo hace sumas? Porque es la moda. No, es por el espíritu del momento, es porque el hacer cultural es eso, es es la suma teológica, es la suma contra gentiles, es las diferentes formas de esta. Lo mismo pasa en el primer y segundo siglo, donde se hacen exhortaciones apostólicas, y luego del segundo al cuarto siglo se hace documentos doctrinales, pero luego del cuarto al sexto, y así sucesivamente. Es el espíritu del momento donde los individuos en su interacción generan ese modo de concebir la realidad, lo que le lleva a producir cierta determinada forma de obras. Y esas formas de obras, como dijimos, está impregnado de ese espíritu. La modernidad está impregnado de la supuestísima nada más, eh, razón. Ellos creen que esa es la razón. Creen que la razón es la que halló René Descartes, pero no es la que halló René Descartes. Creen, sobre todo, en la sola fe, en la fe en que en el hombre, en la fe del yo, del sujeto como ente individual, en la fe de que yo solo, a través de mi estudio, de mi método, de mi elaboración filosófica, etcétera, yo voy a llegar a la verdad.
Fíjense como el luteranismo, el calvinismo, cualquier forma de protestantismo es básicamente esto. Es el espíritu del momento, es producto del espíritu. Es lo que decía Chesterton. Solamente la Iglesia Católica nos impide ser esclavos de nuestro tiempo, porque el hombre es esclavo de su tiempo y es natural, es el hombre, primero, está caído, tiene la concupiscencia, y eso hace de que fácilmente tienda al error y solamente por medio del ascetismo, que es el esfuerzo y trabajo, la verdad, la ascesis significa elevación, entonces ascetismo sería como practicar la elevación y por tanto practicar aquellos ejercicios o cosas que nos permitan llegar a la virtud, es lo que nos va a liberar de nosotros mismos. En cambio, el modernista es lo opuesto, es el movimiento contrario. Si el ascetismo es desprendernos de nosotros, el modernista es aceptarnos a nosotros. De ahí el vocabulario de vos tenés que ser lo que quieras ser, vos podés hacer esto, podés hacer aquello, vos tenés la libertad, uno puede hacer el uso de su razón y llegar a las conclusiones X. eh, y bueno, es lo que le pasa a Lutero. Lutero primero que nada, solamente se ordenó en 2 años de ser sacerdote, eh, y él veía esto, veía el problema de la crisis de la iglesia, veía esto, veía aquello, y bien, no voy a entrar tanto en su filosofía porque si no nos vamos a quedar muy trancados, pero el fenómeno nominalista, de la filosofía nominalista de Guillermo Ockham, ¿se recuerdan que habíamos dicho que el culpable de que tengamos un Guillermo de Ockham es Duns Scoto, que es un capo, pero él es culpable porque su discípulo fue Guillermo Ockham. Ojalá lo hubiera corregido en su momento. Y el nominalismo es la negación del realismo. Es una negación. Acá vamos a explicar los fenómenos de la filosofía. Me encantaría, ¿saben qué? Acabo de decidir en este preciso segundo en hacer este vídeo en 2 partes, porque me encantaría explicarle más sobre todo lo que vamos a hablar, así que voy a proseguir explicándole, pero ya les digo que esta sesión se va a dividir en 2. Esta va a ser la primera parte, ¿ok? Porque creo que no tiene desperdicio hablar sobre el, las formas de la filosofía, ¿ok? Cómo se fueron dando. Primer punto. La filosofía empieza a ser dividida en la modernidad. ¿Cómo es eso? Ustedes estudian filosofía racionalista, idealista, empirista, escolastismo, de hecho nadie estudia eso, pero bueno, tomismo, aristotélico, bueno, bla, 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 un conjunto de cosas. ¿Nunca se preguntaron cuándo surge todo eso? ¿Nunca se preguntaron cuándo surge la Edad Media, la Edad Antigua? ¿Quién fue que nombró esas cosas? Todo eso es un fenómeno moderno, justamente porque es el hombre moderno el que tiene la mentalidad retorcida, la mentalidad en la cual quien domina es él es el jefe, y como jefe hace lo que quiere, es el dominio del más fuerte. Entonces, es Hegel, los alemanes, los que hacen la división de la historia de la filosofía. Son ellos los que dicen, espera un rato, es la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Es Hegel, son los alemanes los culpables de esa división. ¿Y por qué hacen esa división? Porque la edad antigua es tomada como el inicio, el germen, el origen, y la edad media es tomada justamente como el medio, como que lo que está ahí, estorbando, molestando, y discúlpenme, pero es básicamente el hermano del medio. Y supónganse que son 3 hermanos. El hermano del medio siempre parece como que está de más. Y esto es algo muy cultural, tipo, muy de broma, digo, pero es como análogamente se puede comprender que el medio siempre sobra, siempre está ahí sobrando, porque si ya tenemos el final, ¿para qué queremos el medio? Queremos el inicio y el final y ya está. Ese es el pensamiento del modernista. El moderno quiere simplemente el inicio y el final, igual que el modernista católico. Si quiere simplemente, sí, existió Jesucristo, vino, predicó esto, predicó aquello. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿qué hacemos? No se pregunta por la historia, no se pregunta sobre qué es lo que pudo haber ocurrido en todo ese tiempo. Entonces eso es lo que plaga este fenómeno. Pero así también en el siglo XV se empiezan a hacer todas las subdivisiones absurdas que no tienen ningún fundamento. La primera subdivisión absurda, que es la que yo le acabo de decir, es la división de la historia.
¿Cuál es el chiste de la división de la historia? Justamente para que la gente no estudie la Edad Media y estudie solamente la Edad Antigua y la Edad Moderna, que es lo que ocurrió y fue muy eficiente, fue muy eficiente. Luego de esto, lo que nosotros vemos es eh, una división que es correcta esta división del inmanentismo y el realismo. Inmanentismo, creo que ya lo llegamos a explicar, es básicamente cuando nosotros explicamos la razón de las cosas en los objetos y no fuera de ellos, no de manera externa, sino en los objetos. No hay trascendencia, no hay trascendentales, no hay universales. O puede haberlos, pero tiene que ser en el objeto, tiene que ser la explicación. Y el realismo es cuando acepta un trascendental, acepta las explicaciones externas a los entes. Entonces los alemanes son los que empiezan a meter estas ideas. Bien. Lutero también, por supuesto, plagado del nominalismo, que es de Guillermo de Ockham, que, como vuelvo y repito, el humanismo y el renacimiento permitieron también la proliferación de estas ideas. ¿Por qué? Porque abandonaron a los padres de la iglesia, empezaron a olvidarse. Era más importante estudiar a Cicerón a que estudiar a, no sé, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno, o sea, perdón, San Basilio el Grande, San Gregorio Magno, San León Magno, etcétera. Es más importante estudiar a ellos que los otros. ¿Y en qué se justifica esto? Se justifica en que las universidades son algo bueno, sí, pero claro, en las universidades vos te vas a estudiar filosofía y es solamente filosofía. Entonces esa es la razón, la justificación muy mala para decir, entonces no hay que estudiar a los padres de la iglesia. Muy triste esto. Por decir, hasta hoy en día se mantiene más o menos este sistema medio extraño. En filosofía de la religión, nosotros tenemos así, filosofía de la religión, filosofía medieval, seminario puede ser de estos dos o de ambos. Posiblemente fenomenología también va a entrar y tal vez esté como pensamiento religioso. Estoy diciendo como materias que lo más probable es que tengan las universidades para hablar de los padres de la iglesia. ¿Y qué se enseña de los padres de la iglesia? Les adelanto, nada de filosofía. Nada, y es una cosa ridícula, 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 ridícula. Es como si fuera que no tuvieron pensamiento filosófico. Nosotros ya vimos que sí. Todos los cursos que estuvimos haciendo hasta ahora en las sesiones estuvieron plagados de pensamientos de ellos. Y lo que hacen en las universidades es pretender comprender así, el ya, ahora mismo. Vamos a comprender en la modernidad las cosas. En la modernidad el hombre es esto. Pero espera un rato, profesor, ¿y por qué no tocamos primero lo que dice Boecio del hombre, que es la definición clásica que da un filósofo cristiano romano, que luego se discute y San Agustín lo amplía, o sea, San Agustín es antes, ¿verdad? Pero San Agustín da como que otro lado de la moneda, pero Santo Tomás también discute esta definición y también está este otro autor que no ocurre eso. Lo que ocurre es que cuando se dan los filósofos medievales, así tal cual como ocurre en el humanismo, en el renacentismo, no se toca su filosofía, se toca su vida, sus sentimientos, más o menos. Por decir, se lee el libro de las Confesiones de San Agustín, que sí, es un buen, excelentísimo libro, pero las Confesiones de San Agustín deben de ser tocadas, si es que vamos a estar en la materia de filosofía, en los aspectos filosóficos que contiene muchísimos, muchísimos contiene. Contiene la idea de la privación del mal, de lo que es el bien, de lo que que son los pecados capitales, sobre lo que es el tiempo, sobre lo que es el hombre, sobre la trascendencia y el sentido del hombre, que sería antropología filosófica, básicamente. Es decir, los padres de la iglesia tienen mucho para hablar. En Orígenes podríamos ver sobre todas las terminologías que se usan para hablar de la Trinidad y de otras doctrinas en relación y cómo son estos términos los que dan sentido a estas acciones. O discutir el caso que habíamos mencionado San, de San Justino Mártir, de las semillas del verbo, y cómo los cristianos tomaron estas ideas. ¿Se entiende? Y esto no se hace. Y en esa época tampoco se hacía, porque en esta época el humanismo y el renacimiento hacían que se estudiaran casi cualquier autor, pero se olvidaban de la patrística y cayeron en el nominalismo.
muchos de ellos. Lutero es un hijo del nominalismo. Ahora vamos a definir el nominalismo. Nominal viene de nombre, básicamente. Nombrar, básicamente, sería nominalismo. Se podría llamar la corriente filosófica que nombra. Las cosas son nombres. Las cosas son lo que nosotros decimos que son. Las cosas son lo que nosotros definimos de antemano, no lo que son. Las cosas no nos hablan de lo que ellos tienen o participan, ni de sus principios. Nosotros decimos lo que ellos son. Ese es el nominalismo. Cuando nosotros empezamos a asignar las cosas que es el hombre, no, espera un rato, pero el hombre, ¿cómo vas a preguntarte eso? El hombre es algo tan abstracto, te dice el nominalista. El hombre no es acaso un constructo mental, la persona del hombre. Lo que existe es el sexo masculino, te dice. Pero ahí vos le retrucás y le decís, pero el sexo no es acaso un estado nada más de moléculas que se organizan de tal o cual forma. Y el nominalista se queda como que iluminado y dice, ah, tenés la razón. Entonces tampoco existe el sexo masculino, nada más la disposición molecular de ciertos cromosomas que forman a esto que nosotros llamamos hombre. Y de modo que se diluye todo concepto metafísico de cualquier cosa que te puedas imaginar. Lo que existe son nombramiento de cosas para nosotros poder comprender esa realidad. Y eso ocurre con acá el señor Lutero. ¿Por qué? Porque él empieza a no ver la realidad. A ver, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? No se pregunta, porque la iglesia ¿qué es? Asamblea. Si la iglesia es asamblea, ¿qué es asamblea? Conjunto de personas. ¿Pero por qué es conjunto de personas? ¿Porque lo digo yo? ¿O porque lo dice la etimología? Asamblea. Ah, eso era. ¿Se entiende? Ya no se va al fin y la causa de eclesia. Eclesia sería, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En el tomismo hay definiciones muy claras de todo. Y dentro de eso está en los entes o en las cosas. Vamos a llamarle entes ahora mismo. Los entes tienen tres principios internos, intrínsecos, inherentes a ellos. El primero es lo material, la materia prima. Piensen en lo que le compone, ¿ok? Por ejemplo, la madera le compone a cualquier cosa que esté hecha de madera. Lo mismo el metal. En mi caso, las células. A cualquier ser humano le compone células. Entonces, bien, materia prima. Luego la materia formal, que es aquello que, perdón, no materia formal. Luego la causa formal, que es lo que actualiza esta materia, le da forma y hace que sea de determinada cual forma. Pero todas las cosas cuando van a empezar a ser, piénsese, cualquier cosa, no importa. Cuando antes de ser una mesa, era un conjunto de madera suelta, una aquí, una por aquí, otra por allá, se empezó a poner la pata, se puso la parte para alisar, bueno, se pintó. Entonces tiene otro principio que es la privación. Pero no es un principio propiamente intrínseco, sino intrínseco a lo que debe ser. ¿Ok? Es principio del devenir, mientras materia y forma es principio del ser. Entonces todo objeto tiene esto. Pero ¿dónde está en todos estos principios la causa de su ser? ¿En qué parte está la causa de su ser? No está en ningún lado. La causa de su ser es externa. Entonces hay una causa eficiente, aquella que le hizo formarse. Pero todo lo que se forma tiene un fin. Todo lo que se forma tiene un fin. Y por tanto, sobre la causa eficiente que está la causa final, la causa teleológica. Entonces, la causa eficiente y la causa final son los principios externos al ente. De modo que en la causa final, que es Dios, todos los entes reciben porque son de esa manera, y eso incluye a la iglesia. Porque la iglesia, por más que no es un ente, ¿cuál es su principio de ser? ¿Por qué fue? Porque Dios dio una disposición de las cosas. La iglesia es una institución visible e invisible, que tiene una jerarquía por una disposición jerárquica, porque Dios así hace las cosas.
Entonces, Lutero no se puede preguntar esto porque ni siquiera en su mente cabe la pregunta de qué es la iglesia en sentido metafísico. ¿Cómo le compone la iglesia en sentido metafísico? ¿Qué es la fe en sentido metafísico? Porque la fe no es más que la participación en la verdad. Es lo que nos permite llegar a la verdad. Bien, problemas de Lutero, prosigamos. El calvinismo, acá estamos, sí que terribles, terrible, acá estamos mal, estamos con el calvinismo. El calvinismo destruye todo uso racional de la fe realmente es así. Y quisiera debatir con cualquier calvinista que quiera, pero yo les voy a poner objeciones, pero sin parar, porque ellos tienen una predestinación fuerte. ¿Por qué digo predestinación fuerte? Porque si nosotros usamos el término predestinación, significa de que todos tenemos un destino, ¿ok? Pero si el destino es algo que nosotros elegimos, entonces eso no quita que no tengamos destino. Si nosotros podemos elegir lo que vamos a hacer y a eso le llamamos destino, no hay problema. ¿Qué es lo que creía San Agustín, Santo Tomás y muchos otros santos? Que Dios, con su presciencia, con su conocimiento sobre las cosas, Él ya sabe quiénes se van a salvar. Y esos se llaman predestinados. Aquellos en el cual el conocimiento divino sabe que se van a salvar. Y aquellos que se van a perder también son predestinados, pero no por causa de Dios. Dios no es motor ni acción de ninguna acción del hombre, sino que el hombre eligió y dentro que eligió se destinó, ¿ok? Es totalmente libre. Pero en una predestinación fuerte donde Dios elige a quien salva, Él es soberano, Él dice, a Él le voy a salvar, a él y a Él. ¿Y por qué? Y porque yo quiero. O sea, no es porque aceptó mi gracia, no es porque aceptó libremente y podía rechazar mi gracia, sino porque yo le elegí y se va a salvar. En esto no hay razón. Acá ya no tiene ¿cuál es el papel de la inteligencia? Piensen, ¿para qué es el papel de la inteligencia? Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, adorarle. Para un escolástico, este es el significado y la razón por la que tenemos razón, para amar, servir y adorar a Dios. No tiene otra razón. Y por tanto, la inteligencia es lo que nos permite ordenar nuestro ser, nuestro comportamiento, nuestra vida, eliminar defectos, eliminar estas cosas para hacer la ascesis y llegar a Dios. Pero si nosotros ya somos predestinados, nada de esto tiene sentido. Todo lo que yo dije es irrelevante. Irrelevante el esfuerzo, la ascesis, el estudio. Es irrelevante. Realmente es irrelevante. Ahora el calvinista saldrá con un, no, pero no tenés por qué dejar de hacer. Está bien, no tengo por qué dejar de hacer, pero ¿en serio no le encontrás el problema? ¿No le ves el problema tan obvio a este punto? No hay ninguna razón de la razón. La razón existe, nosotros tenemos inteligencia para poder amar, servir y adorar a Dios libremente. Pero si Dios ya nos predestinó, esto no tiene ningún sentido. La inteligencia no tiene sentido. Y aunque el calvinista de hoy dice, no, esto no es así, esto no es así, en sus inicios fue así. En sus inicios, por eso, es esta idea de predestinación la que hacía puritanos que destruían, por no usar otros términos, a indígenas, a negros y a muchas otras cosas. De hecho, es Baile, no me recuerdo su primer nombre, pero es Baile, un hijo de pastor calvinista, que dice que que se tiene que optar entre filosofía y evangelio obligatoriamente. No se puede creer en la razón y en el evangelio. Y podría hasta buscar acá, porque por acá tengo el libro, pero es básicamente tras 500 años de la Reforma, y el año salió 2021, salió creo esa obra, pero no me recuerdo los autores porque son como 5, pero bueno, luego veré para dejarla ahí en la descripción la obra que hago referencia. Y ahí se menciona todo esto, se menciona cómo el calvinismo en sus inicios rechazaba, pero con rotunda certeza, el uso de la razón.
¿Y por qué? Es obvio, no hace falta acá pensar mucho. Luego ocurre la nueva organización eclesial. De hecho, Calvino en Zúrich hizo una especie de experimento social, una teocracia, un experimento terrible también, se podría objetar, se podría pensar que fue terrible, una especie de teocracia, y la organización eclesial fue entendida como el conjunto de predestinados. Ya no es la iglesia visible y física con doctrinas. La iglesia son los predestinados. ¿Y por qué hablamos todo esto en un curso de historia, la fe y la razón? ¿Porque les parece acaso de que algo de esto es razonable? ¿Les parece en serio de que algo de esto suena meramente razonable? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, el calvinismo creció igual que el luteranismo gracias a príncipes alemanes, primero que nada. Luego ya sí Francia, Italia y otros se unieron porque vieron una oportunidad para obtener monasterios, universidades, escuelas, hospitales, todo lo que la iglesia había hecho hasta ese tiempo, vieron la oportunidad de robar, de saquear, de quitar. Eh, Creo que tengo por ahí un post en Instagram que dice exactamente la cantidad de monasterios y demás que la iglesia perdió por la reforma, pero es una lista enorme, enorme. Voy a buscar ahora mismo nada más, ahora mismo, y les digo, porque esto es increíble. Acá encontré. Luego de la reforma se perdió, la iglesia perdió parte de Suiza, Ginebra, Zúrich, Países Bajos, Escocia, parte de Francia, como los hugonotes, Alemania, Palatinado, bueno, básicamente eso. Luego el anglicanismo es obvio, ¿no? Inglaterra, Irlanda, etcétera. Por Zunglio se perdió parte de Suiza, de Basilia, San Galo. Por el anabaptismo, Países Bajos, Austria, Moravia, etcétera. Más o menos unos 12 a 14 países o grandes regiones. Se perdió entre 7.000 a 8.000 monasterios, decenas de miles de hectáreas de tierra agrícolas, viñedos, bosques, molinos, hospitales y escuelas y hospicios monásticos, tesoros litúrgicos, oro, plata, cálices, custodias, relicarios, miles de bibliotecas monásticas quemadas o dispersadas. Más de 600 bibliotecas desaparecieron. Obras de arte sacro destruidas por el iconoclasmo reformado, pinturas, estatuas, vitrales, retablos. Bien, y podría seguir y seguir y seguir. Esto pueden ver, por ejemplo, en Historia de la Iglesia, octava edición de José Orlandis 2014, Real, o Breve Historia de la Iglesia, Dorman Tanner 2017. Pueden ver también en Hilaire Belloc, Las Grandes Herejías 2021, Editorial Vortis. Ah, y acá está justo el libro que le había mencionado. José Emilio y otros autores, 2020. La Reforma Protestante desde el margen a 500 años del evento banal que revolucionó la cultura de Occidente. Editorial Paradigma Indical. Bien. Entonces, esta es la evolución que tuvo el protestantismo en relación a la razón. Espero que el video de hoy les haya servido, que les guste. Denle un like, por favor, compartan, guárdenlo, comenten, que eso a mí me ayuda un montón para llegar a más. Dejen sus preguntas que yo le voy a responder. Y voy a ir terminando ya por cuestión del tiempo, que yo tengo que ir a hacer algunas cosas. Así que ya esperen la segunda parte que va a salir el lunes, que voy a grabar posiblemente mañana o dentro de uno de estos días. Va a salir la segunda parte. Y luego espero poder hacer el miércoles el directo junto a ustedes. Así que nos vemos ahí y nada. Chao, chao y hasta la próxima. Nos vemos.